Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, bienvenido aquí a Regiones. Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas de Venezuela. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. ¿Cómo anda la economía en el país? Vista desde la órbita de sus economistas, justamente. Bueno, está inversamente proporcional a como me siento yo. Me siento muy bien, pero la economía está realmente muy mal. ¿Por qué? Bueno, básicamente que entramos desde el mes de noviembre en un periodo, una etapa conocida como hiperinflación, que es digamos, un nivel superior perverso de la inflación, de la estanflación, del estancamiento con inflación, de cualquiera de las medidas. Es la peor condición económica en que se pueda conseguir a un país. ¿Cuál es realmente la cifra de inflación en Venezuela en este momento? ¿Y cuáles son las proyecciones para fines de año? Porque cada persona da una cifra que uno termina más confundido, ¿no? Sí, bueno, lo que sí estamos claros es que estamos en hiperinflación. Cualquiera de las medidas cagan, el sistema contable, el otro habla de más de 50%. ¿El Banco Central qué dice? Ah, bueno, no, el Banco Central yo creo que prefiere callar, porque si dice algo va a tener que decir pues cifras que tienen que ser coherentes con la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, de acuerdo a los análisis, la hiperinflación en Venezuela, primero que es de carácter exponencial, geométrico, no es lineal, no es aritmético. No es, por ejemplo, el año pasado, 2017, fue alrededor de 2.600, calculado por la Asamblea Nacional. El Fondo Monetario está en 1.800, pero alrededor de 2.600 es una cifra coherente. Ahora, en enero fue 64%. Entonces ahí es donde comienza el análisis del cálculo. No es que es 2.600 más 64, no es esa forma, no es lineal. Es el 64% de 2.600 a finales de enero. O sea que nos da 1.400 más, lo cual nos sitúa en alrededor de 4.000. Y después en febrero fue 84%. Es el 84% de 4.000. ¿Cómo le pega eso a tu sueldo, por ejemplo? Si tú ganas 600.000 bolívares, 10 millones de bolívares, bueno, ¿se reduce a qué? Le pega, es inversamente proporcional a la inflación. Mi sueldo se reduce en poder adquisitivo de la moneda, pues, y por ende del sueldo, y entonces puedo adquirir de acuerdo a la inflación. Este mes, el 64%, 81 fue. El mes pasado, 81% menos de lo que podía consumir el mes pasado, solo en un mes. Porque la inflación parte no es de cero cada mes, sino todo lo que tienes acumulado. De manera tal que ahorita la inflación... Ahora, ¿por qué ocurre eso? Cuéntame. Bueno, básicamente hay varios factores, pero uno de ellos, de los más importantes, es la emisión de dinero inorgánico. O sea, la impresión de moneda. Bueno, aquí no imprimen moneda. Aquí simplemente con las transferencias bancarias, pues en tus cuentas aparece X cantidad, porque apenas las monedas creo que ahorita están en el orden del 2% del dinero líquido. O sea, digamos que la liquidez monetaria está en el orden de los 660 billones, o sea, son trillones, como dicen los americanos. De bolívares circulando, por eso es que se ha convertido en un papel de monopolio. Pues, básicamente es tal la cantidad. Para darle una idea, había 250 de esos billones en el año 2014. Y en solo 3 años la cantidad se ha triplicado. Y entonces, efectivamente, esa inmensa cantidad de dinero de bolívares, cada vez mayor, peleándose por la misma cantidad de bienes y servicios, o cada vez menos bienes y servicios, lo cual entonces... O sea, hay más dinero. Exactamente, hay más dinero y menos bienes. Menos bienes. Y entonces hay una especie de puja
por la misma cantidad de bienes y entonces por eso es que la gente paga por un paquete de harina 200, 300 mil bolívares y al final se siente casi feliz, por lo menos lo consiguió. Ahora, en esa fase exponencial, si el promedio intermensual se mantiene en alrededor de 60%, para final de año tendríamos una hiperinflación del orden de 80.000 por allí. De manera que la cifra, si supera, si va al 80, nos vamos a intermensual, ¿no? Todos los meses, como dijimos. Ahora, esa cifra de inflación aquí en Venezuela en relación con otros países, ¿cómo estamos? Te dejo la pregunta y vamos a un receso ahorita. Bien. Estás viendo Regiones. Bueno, le preguntaba al doctor Francisco Chirino, ¿cómo está la inflación en el mundo en relación con Venezuela? Bueno, tenemos evidentemente la inflación más elevada del mundo, o sea, en este momento. ¿Es la de Venezuela? Sí, la tiene Venezuela. Más que la de Chile. Sí, sí, bueno, en este momento. Más que la de Ahora, Perú, otras más que la de- hiperinflaciones han sido superiores. En Brasil hubo una hiperinflación espantosa hace muchos años, ¿no? Sí, la peor de todas, de acuerdo a los datos históricos, fue la que tuvo Hungría en los años 40 y pico, hacia los 50, que fue de varios trillones, o sea, una cantidad impresionante de hiperinflación. Después le siguió, está Nicaragua, la de Brasil, todavía, porque es que Venezuela la gente cree que estamos ya en plena, en la cúspide de la hiperinflación y que ya estamos por descender. Tocó techo. Sí, y realmente no hemos tocado fondo ni techo, o sea, estamos apenas en la etapa naciente. Desde noviembre acá, las hiperinflaciones se han controlado en el mundo, o sea, después de 1 o 2 años. La más larga fue la de Nicaragua, que estuvo 4 años y tanto. Por regla general, tiene que haber un cambio sistemático, por regla general puede ser, o debe ser de gobierno que permita los cambios necesarios en el modelo económico y en la metodología. Por ejemplo, ¿qué cambios propondrías tú, inmediato? En lo inmediato, bueno, hay que ir hacia unificación cambiaria, reducción de la liquidez en poder del público, probablemente en cuanto a la moneda o una caja de conversión o un anclaje, que es mantenerse equilibrado en paralelo con otro tipo de moneda. No necesariamente el cambio de moneda, la dolarización es un planteamiento, pero nos limitaría porque no puedes ni hacer una revaluación ni una devaluación si es conveniente a los niveles comerciales, porque es el dólar y el dólar no lo controlan el Banco Central de Venezuela, sino lo controlan allá el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa liquidez habría que reducirla, una ayuda externa humanitaria necesaria, negociada, si es vía la deuda, al principio podía ser estrictamente humanitaria y después negociada, de manera tal que hay una serie de cambios, de compromisos, el modelo, por ejemplo, de expropiaciones, tal, todas esas cuestiones deberían revertirse para hacer una cifra más consona. Todo ello no se lograría sino en un lapso entre 6 meses y 1 año. O sea, la fase inicial no es mágico también. Lo que se destruyó en 20 años no lo puedes reconstruir en 20 días. Ahora, los ministros de Economía, que tú debes conocer algunos, en esos programas que ellos tienen para anunciar a sus televidentes, hablan de una mejor economía, de una situación que es una bonanza. ¿Por qué? Bueno, pero usted dice los ministros... Los ministros del gobierno hablan actuales. de los planes, de sus planes que ellos están llamados a reivindicar la situación social del país.
Bueno, yo creo que eso es prácticamente una utopía o es de carácter demagógico. La situación real es que vía el ingreso nosotros tenemos una pobreza pavorosa, de alrededor del 90% de la población, Pero vía el estamos ingreso. en pobreza extrema. Extrema es el 65%. Eso no se ha rebajado. Bueno, un paisano nuestro que manejó las cifras estadísticas era un prestidigitador y jugaba con las cifras. Yo creo que en una entrevista hace unos años hablábamos de eso y le dije, no, esas cifras nos van a conducir irremediablemente, la realidad es otra, y nos van a conducir directamente al fracaso. Más de 55 países han fracasado en la vía socialista. Eso era un perogrullo. ¿Qué es la vida del petro? Bueno, el petro, como todas las criptomonedas o las monedas virtuales, se basa en dos aspectos. Uno que es confianza y riesgo. Y la confianza en la economía, lamentablemente, en la peor economía del mundo, no es mucha. Ahorita están haciendo operaciones en petro. Bueno, yo no conozco ninguna. Veo que anuncian por allí, pero entiendo que para los petros hay que adquirirlos en dólares. Y cualquiera que tenga unos dólares por ahí, así sea en el banco colchón, si tiene unos dólares, no parece muy racional que saque sus dólares para comprar petros. Realmente no parecería. Bueno, aquí dice Francisco Chirino, hay que poner a producir la gente. La gente no está produciendo tampoco. No, bueno, en las condiciones actuales la productividad es muy baja. El nivel de relación de los precios, la rentabilidad, la seguridad jurídica, continúan las invasiones de empresas, intervenciones, el saqueo de ganado. Algunos estados cobran un porcentaje. Si usted va a vender ganado... La que tienen que darle 10 al alcalde. Sí, hay un diezmo. Sí. El diezmo yo sé que desde la época bíblica ya Claro. Cristo hablaba del diezmo, da a Dios lo que es Dios y al César lo que es el César. Pero en este caso, eso es del ganadero que lo está llevando, en ningún caso del César. Va Lutero. Y vía graciosa, además, de un diezmo... Provocó la gran revolución de Lutero. ¿Ah? Bueno, justamente por eso, no hay las condiciones necesarias para mayor reproducción. Mira, aquí veo una noticia que está en panorama.com. El PIB venezolano perdió 1/3 de su tamaño en los últimos 2 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la pérdida de eso? Bueno, como el Producto Interno Bruto es lo que se produce en el país por nacionales y extranjeros, entonces en el año pasado fue alrededor de un menos 15%. Ahora 2%. Exacto. Y el anterior había sido un menos 10, de manera tal que estamos hablando de un menos 25 en 2 años. Hablamos de 3, estamos en un 30 y tanto. Menos 30, o sea, se está produciendo menos cada vez, de manera tal que eso nos hace menos productivos. ¿Cómo le pega eso a este muchacho, al otro, a nosotros todos? Bueno, a todos nos pega de una manera directa. Estamos produciendo menos, hay menos productos para el consumo. Los productos... Pero tenemos Mariano. Bueno, para pero comprar. Dinero inorgánico que no vale nada, lamentablemente. Bueno, gracias, Francisco. Bueno. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí a la misma hora.